Ok. Muy bien, ¿preguntas? Yo. Muy bien. Este, hace un momentito dijiste que tú podías, o sea, conversar con el muerto, con la persona difunta, ¿no? Y que una persona te podría hacer preguntas que tú ni siquiera conoces para poder probar que sí estás hablando con el alma, ¿no? Es correcto. No con el Eh, alma, con el espíritu, pero no vamos a entrar en detalles, porque la descripción de lo que es el alma y la descripción de lo que es el espíritu no es lo mismo. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Suelo referirme a la parte espiritual de la persona como el espíritu. claro, por ejemplo, yo tenía a mi abuelita que el año pasado, en noviembre, falleció. Entonces yo estaba pasando por ese momento de duelo y ahorita me dio la curiosidad, no sé si se podría hacer que tú podrías comunicarte con ella y yo te hago preguntas. Sí, claro, podemos hacer la experiencia ahorita Yo, para que veas que es real, ¿sí? mira, y te cuento, antes de hacer el ejercicio, te cuento que yo me he soñado con mi abuelita. Yo me he soñado y mi abuelita me muestra imágenes, me muestra varias imágenes, pero no me habla así tan detalladamente. Pero sus imágenes que ella me muestra son medias dispersas, como que no las logro entender. En cambio, mi abuelito, él falleció en el año 2015 y él viene en mi sueño, pero él sí me lo dice con fecha, con día, con todo. O sea, él me lo expresa con palabras, todo lo que me quiere decir. Mira, dentro del curso que doy de desarrollo de la evidencia, explico una técnica de evidencias nocturnas. Ahora, hay 4 grandes etapas de la noche. Una de ellas le llamamos de comunicación. Es decir, tú sueñas con alguien. No importa si está vivo, si está muerto, si existe o no existe inclusive. Para la ciencia, un poquito la pregunta es, ¿lo imaginamos? ¿Vamos a ver la persona o la persona nos viene a ver? Hablando de tu abuela, puedes hacer la misma pregunta. Oye, ¿me lo estoy imaginando? ¿O realmente me viene a ver? ¿O yo la voy a ver? Sí. Pero bueno, lo dejamos para ahorita porque para la ciencia sigue siendo una incógnita. Para los videntes no. O sea, nosotros sabemos que o tú la vas a ver o te viene a ver. ¿Sí? Del punto de vista del llamado se llama invocaciones. Vamos a invocar al espíritu de tu abuela en este caso, A mi abuelita, de mi abuelita. de tu abuelita. Muy Sí. bien. Para esto te voy a pedir que te pongas en trance, ¿eh? No te preocupes, no te voy a hipnotizar, pero primero te voy a explicar la diferencia entre tu abuela, el espíritu de tu abuela y tu abuela. Tu abuela ya dejó su cuerpo, no es la persona que conociste. Ahorita está a su nivel espiritual. ¿Qué significa esto? Que su espíritu es mucho más desarrollado. Ya se liberó de las limitaciones humanas, regresó a su etapa donde puede ver toda su existencia. O sea, el espíritu, podríamos decir, el espíritu de una persona es mucho más, ¿cuál sería la palabra? No me gusta hablar de poderoso porque no tiene nada que ver con esto, pero con un conocimiento mucho más amplio. Ahorita tu abuela está entre 2 vidas y está con el conocimiento de toda su existencia, todas sus vidas. ¿Y qué hace un espíritu entre 2 vidas? Creo que lo mencioné. Está planeando la siguiente vida. Es decir, ¿qué me falta hacer a nivel de la condición humana? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a conectar primero con mi espíritu, luego con el tuyo y vamos a ver si tu abuela está disponible. Ahora, te voy a pedir que formules preguntas. Vamos a empezar con preguntas simples, que puedes ser contestar con sí o no, y si quieres luego un poquito más elaborada. Okay. Muy bien, lista. Porque lo que hago, si quiere, para explicarte, me voy a conectar con ella a través de ti. Entonces, si quiere, te lo explica, aunque no es muy comprensible lo que voy a decir, pero te voy Pero a preguntar. el que lo va a decir la respuesta eres tú. Sí, sí, sí. Entonces, te voy a pedir que tomas una profunda respiración
Cierra los ojos también. Cierra No, los ojos. no, no hace falta. Muy bien. Ok. Ahora quiero que me digas cómo se llama tu abuela. Tu abuelita. Victoria. 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 Muy bien, ahora estoy con ella, que está disponible. Ahora, ¿qué tipo de pregunta le quieres hacer? Y ella está aquí conmigo la mayor parte de su tiempo. Sí, es una pregunta universal. Ella a nivel espiritual es omnipresente. ¿Dónde está ella? Cuando digo omnipresente, prefiere que esté en todo lado. No hay dimensión a nivel espiritual. Y ahora, ¿dónde está ella? Está donde tú la llamas. Ahorita la acabo de llamar yo y ahí está. Pero si tú dices, oye, ¿está conmigo? Sí, está contigo. Lo que voy a decir es bastante obvio, no es evidente. Bueno, obvio para mí. Cada vez que tú pienses en ella, ahí está. Es la forma inclusive de comunicarnos con cualquier persona, inclusive. No sé si te ha pasado, de repente piensas en alguien y suena el teléfono y te llama. Ok, esta comunicación existe, claro. Ahora, ¿qué tipo de pregunta le quieres hacer? Ahora le quiero hacer a ver. Dice que sí. Si ella se fue con alguna preocupación. Sí. Dice ella que sí. Déjame hacerte un comentario ahorita, no sé si te diste cuenta. Antes de que formula la respuesta verbalmente, ella ya te había contestado, porque tanto ella como yo podemos visualizar la respuesta en el momento que la formulas en tu mente. O sea, el tiempo es mucho más veloz. Por ejemplo, la siguiente pregunta que vas a hacer, la respuesta también es sí. Ahora haz la pregunta. Para que veas lo curioso que es esto. A ver, la siguiente pregunta era... ¿Tú tienes hermanos? Yo soy hija única. Única, ok. A ver, la siguiente Es que pregunta es... ella le preocupa a un niño, su nombre. No sé si es sobrino tuyo o algún familiar cercano. ¿Un niño chiquito? Sí, le preocupa a ella. Es mi hijo. Ay, tu hijo, ok. ¿Por Está qué le preocupado. preocupa? Estoy ¿Por qué? preocupado por tu hijo. ¿Por qué? ¿Tiene algo malo o qué pasa? No, dice que tiene problemas emocionales, no tanto de salud física. También de Dios. No sé si te suena, de hecho, lo que dice ella. Sí, tiene razón. Tiene problema emocional, me dice Victoria, y le preocupa a tu hijo. Mi otra pregunta es, me avisas cuando ya van a ser las respuestas más largas, ¿no? Para hacerte la pregunta más, la que más quiero saber es la... Mira, como pudiste ver, es real. De hecho, muchas veces a la hora que hago esto, algunas personas, que no sé si es tu caso, en algún momento la sienten. Te voy a hacer una pregunta muy curiosa. Yeah. Quiero que la ubiques. En este momento ella está haciendo algo contigo. ¿La puedes sentir? Ella te abrazaba de una forma muy particular. Y es lo que está haciendo ahorita. Yo también siempre le he abrazado, le he dado sus besos, sus apapachos. Sino que yo quiero hacerle una pregunta directa. Ella siempre me dijo que yo no confíe en una persona. Su nombre empieza con G, ella ya sabe. Quiero preguntarle si esa persona debo seguir no confiando en ella o si es buena para confiar. O sea, ¿es mala o es buena persona? No, ella sigue diciendo que no confíes en esta persona. Ya. Porque de hecho, supuestamente esta persona tiene que ver con tu hijo. que está haciendo algo malo para mi hijo, algo así.
No, no tiene que ver con él nada más. Mm, ya. Nada malo. Sí, no es confiable, si es la pregunta que le hacías. Sigue pensando lo mismo, por lo que veo. Ella. Sí, sí. Sí, porque ella siempre o sea, en vida siempre me dijo, ¿no? Siempre me dijo y yo siempre he hecho caso a lo que ella me ha dicho. Y también he tenido ese mismo presentimiento, ¿no? Esa Sí. misma, ese mismo sentir. ¿Qué otra pregunta quieres hacer? ¿La sientes? ¿Siente como te está abrazando ahorita o todavía no? Como que ahorita que habías dicho, sí, obviamente mi gran emoción es poder contactarme con ella a través de ti. Y la otra pregunta es si puedo también confiar en sus dos hijos, que es mi mamá y mi tío. O sea, ¿de verdad puedo confiar en ellos? ¿O hay algo medio, hay una energía media rara que No. siento entre ellos Dice dos? que en ella sí, pero en él no. En ella sí, pero en él no. ¿Por qué en él no? No sé, déjame preguntarle. Dice que es muy, yo voy a decir con la palabra de ella, pero no, para mí no tiene significado. Dice que es una persona poco confiable, o sea, muy ligero, poco responsable y un poco mentiroso. No sé si te suena. Ya, También puede ser la visión de ella, pero es lo que me dice. claro, claro. Wow. No sé si te suena, de hecho. En teoría te debe sonar familiar, porque pues tú sabes lo que hablaba de ella. Yo no, yo te repito lo que me dice. Pero Sí, para ti normalmente se hace, hay cosas inclusive que yo repito lo que dice, pero para mí no tiene ningún sentido. Pero para ti claro, normalmente sí. sí, Yo no conozco su vida, excepto lo que tú preguntas y lo que me contesta, pero sí. para mí no. Te digo, cuando me dijo, oye, este niño, me preocupa este niño, y pues digo, bueno, ¿y de qué niño me estás hablando? Y resulta que era tu hijo. Y le preocupa algo de mí, o sea, algo de que esté dentro de mí o algo fuera de mí, no sé. O conmigo para ella todo está bien y cómo se No, siente para me dice que le preocupa la relación que tienes con el papá de tu hijo. ya. Y la relación con mi mamá, Sí, ¿te acuerdas que te dije que, que ella estaba bien y él no? claro, claro. Que Ya. contesta la pregunta que acaba de hacer. Otra pregunta, eh, ¿por qué, por qué motivo hay un conflicto entre yo y mi mamá? ¿Es algo natural o es algo externo? No, es algo de que tu mamá te está reprochando. Y me imagino que ya sabe de qué habla. Pero entonces mi mamá tiene, Y tu abuelita también sabe de lo que tu mamá te está reprochando. entonces mi abuelita, o sea, mi mamá tiene razón en reprocharme entonces. Bueno, Eso. no sé si tú le das la razón a tu mamá, pero tu mamá te reprocha lo que tú sabes que te reprocha. Claro, pero mi abuelita le da la razón a mi mamá entonces, en este caso. O me da la razón, Ok, ya te di la pregunta, déjame preguntar. claro, o me da la razón a mí. Dice, no le dará razón a tu mamá. Ya, Si hay ya. cosas confidencial, no lo platicamos, pero por eso lo digo un poco vago para no dar tanta precisión. Pero sí sabes ya la precisión, ya sabes, ya te lo dijo ella, seguro más preciso. Sí, sí, claro. Ya. De hecho, me dice que hoy en la noche se va a conectar más fuerte contigo, aprovechando justamente la conexión de ahorita. Sí. Sí, porque ya hace bueno, 2, 3 semanas que no le he podido soñar. O sea, yo siempre cuando me duermo, mayormente siempre pido para soñar con ella, ¿no? Pero a veces no la puedo soñar. Mire, te voy a Pero dar una técnica simplificada, porque es un poquito más complejo de lo que voy a decir ahorita.
Hoy en la noche, justo cuando te vas a dormir, o sea, cuando estás allí casi que por caer, vas a pensar en ella o decir su nombre y vas a plantear una pregunta y te duermes. Muy probablemente la noche te va a dar la respuesta y la mañana o la mañana o los días siguientes amanece con una respuesta a tu pregunta. De hecho, si quiere la respuesta a la pregunta va a ser que sí. Perfecto. O sea, tu abuela me dio la respuesta de una pregunta que aún no has hecho, pero ella sabe qué pregunta le vas a hacer y la respuesta es sí. Para que veas lo curioso que es este tipo de conexión. Esa pregunta que yo le iba a generar justo era porque lo que pasa es que yo tengo miedo, yo tengo miedo que mi mamá me desherede. ¿Ya? Yo tengo miedo que mi mamá me desherede. Porque mi abuelita siempre me ha dicho que yo soy la heredera de mi mamá porque soy la única hija y que yo tengo que cuidar el patrimonio porque todos los hijos heredan de sus padres. Entonces yo quería preguntarle si mi mamá, sí puedo confiar en ella, que ella sí me va a dejar mi parte que me corresponde. Mira, la respuesta ya me la dio anticipada. La respuesta es sí. Pero también me está diciendo que tu mamá no confía en ti sobre los aspectos económicos. No quiero decir más porque estoy viendo lo que has hecho. Entonces, no quiero hablar de más ahí en público. Tú, si quieres, otro día lo platicamos fuera de todo el público que hay ahorita. Pero te lo platico a ti porque tú sabes de qué estamos hablando los tres, tu abuelita, tú y yo. Tu mamá no confía en ti sobre tu manejo económico, pero sí te va a heredar lo que te corresponde. Claro. Si quiero, me anticipa. Tu abuelita Victoria me dice que sí debes mejorar estos aspectos de tu vida. Dile que me dé una ayuda. Dile que me dé... Es que ella siempre tenía una fuerza que yo siento que yo digo, yo quiero eso también para mí, o sea, me gustaría. Sí, de hecho, tu abuelita, por lo que la veo, es una persona muy tranquila, muy serena. O sea, inclusive inspira mucha paz cuando tenía cuerpo. Sí, o sea, nada más de estar junto a ella es como te tranquiliza, te calma. Sí, Y te abrazaba de una forma muy particular. Sí, ella siempre ha sido así como por así decirlo, cuando tenía problemas o no sabía qué hacer, yo iba corriendo y le decía. También me acaba de decir que sí sabes que tú la quieres más a ella que a tu mamá. Exacto, sí, siempre, bueno, en vida también siempre se lo hice notar, ¿no? Sí, siempre sí lo sabe. Hoy también lo dijo, o me lo reiteró porque yo lo sabía, pero tú ya lo sabías. Yo también siempre he sentido que ella me quiere más a mí que a mi mamá, porque a mí siempre me ha defendido, a mí siempre me ha dado la razón en todo, entonces, y a mi mamá siempre la ha criticado, he dicho que por qué tu mamá es así, por qué tu mamá... Mira, ahorita que hablaste de tu mamá, me pude conectar con tu mamá. La percibo como una persona muy enojona. Sí, exacto, wow. Sí, esa misma percepción. Para que puedas ver también cómo la conexión se hace entre espíritus. O sea, yo me conecté contigo, que es la que está enfrente de mí, pero a la hora que pienses en tu abuelita, la puedo ver, y a la hora que pensaste en tu mamá, también la pude ver, para que veas cómo es el mundo espiritual. ¿Puedo describir tu mamá ahorita? Sí. Digo, no es el caso, pero para que veas cómo es. Claro, pero hay algo curioso. Mi mamá es bien enojona, bien renegona, pero sobre todo conmigo. Pero yo traigo una amistad a alguien y es un amor. O sea, yo digo, ¿por qué no es así Mira, conmigo? el enojo es contigo y sobre todo por un tipo de acontecimiento que ha sucedido, que te lo sigue reprochando.
Pero bueno, si quiere, para no alargarle, como pudiste ver, si es real, si funciona este tipo de comunicación. Voy a cortar la comunicación con el espíritu de tu abuela y de tu mamá, y el tuyo, y el mío. Muy bien, listo, desconectados. Oiga, señor Pascal, tengo una curiosidad. Del porcentaje de las personas que mueren o fallecen, ¿cuántas de ellas son las que son capaces de irse y no quedarse con el familiar? ¿No quedarse qué? Con el familiar. Porque Porque algunos, que hay, no hay seres amados que se van y hay otros que hay seres amados que no se van. Y quedan en el ámbito de los vivos. ¿Te refieres a lo que llamamos fantasma? ¿Sí? Ok, mira, déjame explicarte lo que es un fantasma. Porque mucha gente, mi esposa, por ejemplo, le asusta mucho los fantasmas. Y como yo los puedo ver, siempre me pregunto, cuando vamos a un lugar muy viejo, muy antiguo, donde puede haber habido muertos, ellos de hecho se dan cuenta que yo los veo. Pero te voy a decir lo que nosotros llamamos leyes del universo, que es leyes de que tenemos que acatar a la gente que tiene habilidades de evidencia o de sanación. Uno de ellos, por ejemplo, ellos están en el mundo espiritual y no corresponde a mí como ser humano, como vidente, ayudarlos. Lo que yo hago, y es correcto, es ayudar, en este caso a Petra, con el espíritu de su abuela, no al revés. ¿Por qué? Si su abuela Victoria tuviese problema a nivel espiritual, lo tiene que resolver a nivel espiritual. No sé si se entiende. Sí. Ahora, te contesto tu pregunta con más precisión. ¿Qué sucede? A mí yo tengo protocolo como sanador para ayudar a la gente a dejar su cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Es decir, cuando la persona está a punto de morir, pasa un fenómeno curioso. Cuando una persona se muere, sobre todo en un accidente, el espíritu sale del cuerpo, pero su primera reacción es querer regresar. Pero sale del cuerpo porque el cuerpo ya murió. Y no puede regresar, pero todavía no lo sabe. No puede regresar porque el cuerpo ya no sirve. Entonces suele haber un lapso de tiempo de confusión. Entonces los fantasmas pueden entrar en esta categoría. Normalmente hablamos de segundo. De hecho, el tiempo y el espacio no existen en el mundo espiritual. O sea, unos segundos puede ser 400 años terrestres o al revés. ¿Sí? La noción del tiempo no existe en el mundo espiritual. Es una noción humana. El mundo espiritual es estático. Inclusive el mundo espiritual es unidad, no es dual. La dualidad se da en el planeta Tierra. Pero bueno, regresando a la pregunta, este momento de confusión puede durar un lapso de tiempo. Nosotros tenemos un protocolo de lo que yo estudié como sanador para ayudar al espíritu y explicarle que ya puede dejar el cuerpo. ¿Qué es una persona? Hay 3 cordones, ahí me salgo un poquito del tema del duelo, pero hay 3 cordones que nos liguen a la parte espiritual. Está el cordón energético físico, está el cordón energético mental y está el cordón espiritual. Cuando la persona está en coma, puede ser que el cordón físico está desconectado, pero no el mental ni el espiritual. El cordón espiritual es el último que se despega y nosotros tenemos un protocolo para cortarlo, para ayudar a la gente cuando no entiende que su cuerpo no le sirve. No sé si se entiende. Ahora, no hay que confundir los residuos espirituales que también suele confundirse como fantasmas. Si una persona se muere, o sea, en algún lugar, suele dejar una imprenta energética. Y esta imprenta energética puede estar allí siglos. Ahora, estos no son fantasmas. Nosotros lo llamamos residuos energéticos de un ser vivo.
podríamos decir que no tiene todos los componentes, ni espiritual ni físico. Es como cuando yo agarro la llave de alguien y digo, esta persona está así, 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 ya está. ¿Por qué? Porque la llave tomó ciertos residuos energéticos de la persona, pero esto no tiene nada de, vaya, no le quita nada a la persona. Por eso en mi consultorio suelo hacer limpiezas energéticas, limpiarla de la energía del paciente anterior. Hay gente inclusive que entra en mi consultorio, se siente y de repente se empieza a llorar. Y la gente dice, oiga, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me está pasando? Y yo le digo, mira, no te preocupes, tu energía que se topó con la mía. Y está aprovechando mi energía de sanadora, aunque no haga nada para limpiarse. Así que no te preocupes, sigue llorando. Digo, son ejemplos, pero son como fenómenos energéticos. Hay gente que está junto a mí y me dice, ay, qué tranquilo me siento con usted. O sea, porque mi energía como sanador ya está, ¿cuál sería la palabra? Ha subido cierta transformación. Una sesión que yo realicé hace mucho tiempo, una sesión, ¿ya? Cuando yo empecé a trabajar, a investigar, me topé con una mujer de dicho país y tenía problemas emocionales, pero a nivel extremo, descontrolado, de depresión, ansiedad, miedos, sobre todo a salir a la calle, siempre tenía como temor a que cruzar la calle y la atropellaran, sufrir un accidente, nada más que con eso. Y había ido a neurólogos, a médicos, tenía dolencias físicos, demasiado, y le estaba trayendo problemas en la parte amorosa, la relación con la pareja. El tema es que ya me contactó y decidí hablar con ella, hablamos bastante, y encontré ciertos resultados más temores. Cuando le regresé a la sesión terapéutica, me encontré que era el abuelo que estaba dentro de ella. Ahora, el extremo miedo a la muerte era el del mismo abuelo. La ansiedad y todo eso lo que provoca era el abuelo, porque normalmente eso decía él. Se manifestó y decía que como él cometió muchos errores en vida y tenía el miedo de ser juzgado, no quería irse a la muerte. Y decidió meterse en el cuerpo, sobre decir, una posesión a su nieta. Y ahí se quedó. Pero le estaba causando demasiado daño. Sí, de hecho, déjame explicarte estos fenómenos. Sí es posible que suceda lo que le pasó a esta persona, sí. O sea, un espíritu puede tomar una encarnación inadecuada. Ahora, ¿qué significa? Que entra un espíritu, se aloja en un cuerpo que ya tiene otro espíritu, que es lo que le pasó a esta persona. Esa es totalmente incorrecta y sí provoca trastornos. ¿Sí? Ahora, déjame explicarte cómo es la encarnación. Ahorita hablamos de la descarnación, que es la muerte. La encarnación, nosotros los seres humanos, estamos comiendo un poquito de tema, pero creo que es interesante. Nosotros cuando hacemos un hijo, creamos únicamente el cuerpo. Y un espíritu de los 0 a los 3 meses, 4 meses, se puede encarnar varios espíritus como de visitas. Y a los 3 meses se fija un espíritu. Por ahí mucha gente, padres de familia, dice, oye, pues yo tengo 3 hijos y no entiendo. Les digo que igual están totalmente diferentes. Sí, porque son espíritus con una experiencia de vidas anteriores diferentes. Están en otras etapas de su desarrollo. Nosotros también, de lo que yo estudié como vidente, no debemos prestar nuestro cuerpo. Hay cierta técnica donde tú puedes prestar tu cuerpo a un espíritu para que se manifieste. En lo que yo he estudiado, prohibido, o sea, es peligroso. Un espíritu puede dominar, cuando están 2 espíritus en un cuerpo, el espíritu más fuerte es el que va a tomar la rienda, digamos, y puede ser muy, muy incorrecto. Es incorrecto, de hecho. Un cuerpo humano está hecho para un solo espíritu.
no debe haber dos. Como sanador, como hipnoterapeuta, todo, si detecte que en una persona hay varios espíritus, sí hay que limpiarlo. También hay otros niveles de energía. Hablamos de larvas, de entidades, cucarachas energéticas, que son distintos tipos de energía, no únicamente espirituales, son energías nocivas para el ser humano. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema de hoy. Sí, Muy bien, sí, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre el duelo, o la Sobre el técnica duelo. para manejar el duelo con hipnosis. ¿No? No, parece que no. Muy bien. Pues ya se quedó grabado, lo publicaremos por ahí. Sí, no se está Para grabando. los que no pudieron unirse. Yo lo que yo le estaba preguntando por ese tema, porque me encontré con una sesión terapéutica de una mujer y ella lloraba mucho el hermano. El hermano había muerto como hace 4 años. Había llorado demasiado por el hermano. Y incluso le llegó a doler la garganta. Y en ciertas ocasiones ella no podía expresar su negocio, expresar lo que ella deseaba, no lo podía hacer. Cuando le hice la sesión terapéutica fue sobre el duelo, porque aún así le dolía la partida del hermano. Y cuando pasamos la sesión terapéutica con hipnosis, sucedió que el hermano se manifestó y el hermano no se había ido, sino que había hecho lo que usted dijo, se había metido en el cuerpo. Cuando se metió en el cuerpo, tuvimos una conversación y una charla y al final tuvimos que hacer la disociación. ¿Sí? Y todas las emociones que ella tuvo, el duelo, porque aún no lloraba, en ese momento ese dolor de pérdida, la superó. Eso, por eso es importante Sí, igual. esto sucede también. Acuérdate también, no sé si conoces lo que es la biodecodificación, pero todas las emociones tienen un vínculo energético con órganos. O sea, cada tipo de emoción corresponde a cierto tipo de órganos. Entonces, cuando vemos este tipo de reflejo, si lo manejamos desde el punto de vista de la biodecodificación, con hipnosis o con técnica de biodecodificación, tú sabes que la tristeza está alojada en tal lugar del cuerpo. La ira está alojada en tal otro lugar. Entonces, puedes hacer un proceso de limpieza energético sobre la parte del cuerpo e hipnótico sobre la correspondencia emoción que produce la mente, que es el tipo de técnica mixto que yo a veces uso. Como sanador es una cosa, o como mesmerismo, que también manejo, que es un manejo también energético, hipnótico, sueles actuar justamente sobre la energía de los traumas, las emociones que están alojadas en el cuerpo. Entonces trabaja con hipnosis la mente y con mesmerismo o sanación la parte del cuerpo afectada por X emoción, ¿no? Trauma o lo que sea. Sí, me he dado cuenta en eso, me he dado cuenta que incluso las emociones le temen a energías ajenas. Y cuando incluso ella mencionan que en cierta ocasión, en cierto punto, está alojado una energía negativa. Sí. Pero suele ser... En la práctica pasada que estuvimos también ahí con ustedes, con el grupo de Hipnoterapeutas Sin Fronteras, hablaba un poquito de esto, de las energías nocivas. La energía en sí es neutra, pero hay energía que es nociva para el ser humano y benéfica para otros seres, ¿sí? Ahí hablamos un poquito de eso. Las energías, el flujo energético, nosotros tenemos un sistema energético, auras, chakras, meridianos, etcétera, etcétera. Y estos campos energéticos están ligados al universo. Algo que a lo mejor el público no sabe. Cada chakra está conectado con un planeta. Un ejemplo, ¿sí? Y de este planeta recibe, por un lado, información y energía. Un poquito ahí entramos en el tema de la astrología. La astrología, ¿por qué se manifiesta? Porque por estos campos energéticos.
porque no sé si alguien se ha hecho una carta astral con astrología. El momento que tú naces, la disposición de esta conexión planetaria delimita características energéticas, fisiológicas, genéticas y emocionales. ¿Es correcto esto? Sí. Pero nuevamente nos desviamos un poco. Sí, no, sí, bastante. Eso que ahorita mencionó, usted sabe leer las cartas astrales. Sí, mi mamá le gustaba mucho la astrología. Yo tengo carta astral mía y cuando me nacieron mis hijos le hicimos su carta astral. Ya mis hijos están grandes. Mi hijo tiene 37, mi hija 35. Y la corresponde perfectamente la carta que le hicimos cuando la nacieron. Su carácter y su temperamento y todo esto. Creo que los datos son el día y el año en que nació, ¿no? Y el signo. Y el lugar. El lugar. Mira, el planeta Tierra, esto lo explico cuando doy mi curso de radiestesia. El planeta Tierra tiene meridianos y chakras y auras. A ver, Pascal, aquí el señor James, ¿quiere hacer una pregunta o quiere contar? No, estaba contando. También hay que tener en cuenta en la carta astral la hora de nacimiento, la hora exacta. Es la hora y el lugar. Sí, la hora y el lugar, sí. Sí, es correcto. Pero igualmente, sí, pero igualmente también hay que tener en cuenta una cosa, creo, Pascal, y es la siguiente. En astrología los astros se inclinan, pero no obligan. ¿Pero no qué? No obligan. Sí, de hecho nosotros tenemos algo que es extremadamente poderosa. Lo puedes llamar divino, lo puedes llamar de Dios, lo puedes llamarlo como quieras. Tenemos algo que se llama libre albedrío. Sí, sí. Y el libre albedrío nos da el enorme poder de modificar lo que somos. Pero mucha gente no lo sabe o no sabe qué tan poderoso es. Podemos modificar nuestra estructura, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro futuro. Es más, es nuestra obligación. Incluso nuestro ADN también. Así es. Así es. De ahí que cuando entramos en el mundo espiritual o el mundo de la energía, nos da herramientas bastante distintas a la ciencia o la tecnología. La hipnosis también tiene la característica de poder darnos acceso a otra parte del cerebro que no controlamos, como es el subconsciente y el inconsciente. O sea, en el consciente está la memoria a corto plazo, que nosotros manejamos, en el subconsciente la memoria a largo plazo y en el inconsciente la memoria universal o de tus otros tiempos o vidas. ¿Podemos acceder a esto? Claro, con ciertas técnicas particulares. No tiene nada de esoterismo. Yo a veces le digo a la gente, oye, ¿qué es metafísica? Mira, ya, para mí dejó de ser metafísica porque puedo ver la energía, la puedo tocar. Entonces, para mí no es metafísica, es físico. Se lo puedo tocar. Entonces, como que cambia también tu relación con estos campos energéticos o cómo se mueve la energía. Y así es, Pascal. Muy bien, pues creo que nos vamos a despedir porque ya Jaime se está durmiendo. Sí. No. Sí. De hecho, es broma, Jaime. Yo lo que puedo decir sobre los duelos, la pena, la tristeza que nos da cuando perdemos a un familiar, lo que tiene de fuerza ahí es el dolor, el gran dolor, no poder soportar, no poder aceptar la pérdida. Mira, pero la hipnosis, cuando manejamos hipnosis o algún método para disociar ese dolor, disociamos el sentimiento del dolor, que en el fondo la persona recuerda a ese ser querido, pero ya no con ese sentimiento de pérdida, sino con un sentimiento de aceptación, como que ya racionalizó esa muerte. De hecho, siempre queda como, todos le podemos decir, no, va a pasar, sigue adelante. Él no está ahora, pero él quiere verte feliz. Aunque uno le diga esas palabras, esa persona lo va a tener, va a llorar, en ciertos momentos se siente solo, va a sentir la necesidad. Pero cuando pasa el proceso terapéutico, esa persona
ya no lo siente como pérdida, ya no lo siente ese dolor ya no tiene sentimiento de pérdida, sino un sentimiento de que es todo y ya no corresponde pensar. Y de hecho... Mira, hay una pregunta que a veces, dependiendo de la personalidad del paciente, a veces sí manejo lo que llamo yo técnica de choque, es decir, sacudir a la persona, sacudirla del duelo, de cierto tipo de emociones. Una de las formas que llamo yo de choque es empezar a regañar a la persona. Ya sé que suena curioso, sobre todo cuando suelo regañarle con el concepto del egoísmo. Y sabe que, a ver, deja de ser tan posesivo. Esta persona ya está feliz, ya se fue, ya dejó su cuerpo, ya está en otro universo, en otro mundo. No sea tan egoísta para tener ni posesivo para tenerlo contigo. Entonces empieza a regañar a la persona. En algunas personas sí funciona. Es cuando una persona está en choque y le das cachetadas. ¿O que es bueno o es malo? Pues a veces, bueno, es para sacudirla. Que es lo que llamo yo técnica de choque, ¿no? Suena violento, pero también se encuentra lo que es el apego. El apego es bastante común en las personas que son muy... El apego es muy humano. Cuando tú quieres mucho a alguien, por eso hablaba, te acuerdas al principio de escribirlo como la muerte natural y la muerte no natural. Cuando tú tienes una persona que ya es grande, ya vivió, ya es viejo, ya es enfermo, se muere y todo el mundo dice, ay, qué bueno que se murió. Pero cuando se muere un hijo en un accidente, en un crimen, el duelo es terrible. ¿Por qué? Porque se suele hablar de un duelo o de una muerte no normal, fuera de tiempo. Del punto de vista, yo doy conferencias también sobre la reencarnación, que no es el tema de hoy, solo voy a mencionar un tema. Mucha gente cuando hablo de la reencarnación me pregunta, oye, pero ¿qué pasa cuando se muere un bebé? ¿Qué pasa cuando se muere un niño de 5 años, de 10 años? Y yo siempre les contesto, él ya vivió su vida. Es decir, nosotros planeamos nuestra vida y nuestra muerte. Te voy a dar otro ejemplo muy curioso. Yo sé a qué edad me voy a morir y qué órgano me va a fallar, como vidente. Ahora, mi guía espiritual me dieron esta información. ¿Por qué? Porque no me afecta. Obviamente, mi esposo, mis hijos, mis seres queridos, jamás les voy a decir, ni dar, saben que sé, pero jamás les voy a decir. ¿Por qué? Van a querer cuidar este órgano. ¿Serviría de algo? No, porque está planeado. Son ejemplos, ¿no? De un poquito la visión de la vida y la muerte. ¿Sí? Eso es curioso, eso es muy curioso porque normalmente, les voy a explicar, o sea, les voy a contar. Yo tengo un familiar, o sea, no es familiar, es una amistad. Este conocido, esta amistad, yo lo tenía, era como un familiar paternal para mí, era un todo. ¿Ya? Yo siempre compartía con él. Y de repente, un domingo, fui de visita y me hablaba me decía, ¿y ella se acordará de mí cuando esté más grande? Y hablaba así, ¿se acordarán? ¿Me recordarán? Y yo le hablaba, no, obvio que se van a acordar. De hecho, usted va a seguir adelante. Lo vamos a seguir encontrando. A pesar que él estaba enfermo y él sabía que en cualquier momento él podía liquidar su vida prácticamente, se le podía desaparecer. Pero él hablaba, claro, él hablaba de ese término. ¿Se acordarán? No olviden. Y de repente, el siguiente sábado, un sábado, no solo la semana, recibo una llamada telefónica y estaba trabajando. Y me comentaron que había fallecido. Obviamente a mí me dejó la depresión, me largué a llorar, como todo, pérdida, un apego y un sufrimiento fuerte. Bueno. Cuando el día domingo se hizo el trámite todo del duelo, o sea, del entierro, esta persona había programado una semana los preparativos para juntar a toda la familia. Así, el domingo quiero que se haga una comida familiar.
y todo, y las hermanas quedan así como, ya, ¿y por qué? Me dicen, si casi nunca nadie viene. Él compró una gran cantidad de pollo, se puede decir, compró mucha verdura, compró mucha de todo, y programó una comida familiar. Programó Mira, todo, todo. te Y voy yo a quedé para contestar adentro. algo, te voy a contestar algo que no platiqué todavía, porque está más en el tema de lo espiritual. Todas las personas anuncian su muerte, sin saberlo. Es más, para el público les voy a decir cuáles son la manifestación del aviso de la muerte. Son varios fenómenos, pero curiosamente las personas que lo viven no se dan cuenta. Uno, empiezan a hablar de la muerte. Hacen reflexión del tipo, yo creo que me voy a enfermar, yo creo que de este año no paso. Y a la hora que tú le preguntas, oye, ¿por qué dices esto? ¿Qué dije qué? Muy curioso, lo dicen y no se dan cuenta de lo que dicen. Esa es una de las manifestaciones. Corresponde a lo que acabas de decir. O sea, él quiso planear la fiesta. Si tú le habías preguntado, ni siquiera hubiera sabido por qué. Y resulta que era la fiesta de su propia despedida. Muy curioso. ¿Es un fenómeno natural? Sí. Otro fenómeno, cuando están muy cercanas a la muerte, empiezan a, lo que llamo yo, tener un pie de cada lado. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo la abuelita de mi esposa, sus últimos días o meses, su esposa había muerto mucho antes, era viuda, pero cuando iban a comer con ella, resulta que veía a su esposo sentada a la mesa, platicaba con él. Y mi esposa y su mamá, que la iba a visitar, pues decían, ¿qué habla o qué hace? Okay. Es un fenómeno muy común. Empiezan a platicar con espíritus de gente querida, pero que se fueron antes. Ese Sí, es muy. otro fenómeno muy natural. El otro fenómeno que yo encuentro de pérdida, por ser ejemplo, esto pasó hace unos par de días, un amigo cayó al hospital por problemas del hígado, así, y nosotros empezamos a darle ánimo, que se iba a recuperar, y el tema es que había un órgano de su cuerpo que estaba fallando, el hígado. Tenía el hígado, pero no tenía el servicio de cama, ¿ya? Y esto fue muy cansador para él, y al final es que cayó en estado de coma. En mi parte, él apareció en mis sueños, así como apareció. Y a otras personas, en esos días, se le apareció en forma física, los saludaba, a otras le hizo cariño, pero él estaba en coma. ¿Sí? Pero el último momento, antes de caer en coma, él mandó 2 audios por WhatsApp, ya diciendo que ya estaba cansado y daba las gracias, y Dios dijo un mensaje, voy a dejar este mensaje por si acaso, si es que no hay solución para mi cuerpo físico, pero ya no daba más, y lo dijo muy agónico. De hecho, confirma los fenómenos que te acabo de platicar. Hay otro fenómeno también, ¿te acuerdas que mencioné algo que nos lo llamamos leyes del universo? Una de las leyes del universo como vidente es jamás hablar de la muerte. Es decir, mucha gente me llaman para ayudar a la gente a dejar su cuerpo, como sanador. Mucha gente me habla para platicar con alguien en coma a nivel espiritual. Mucha gente me habla para sanar gente grave cerca de la muerte. Yo puedo ver como vidente la muerte, sí, pero no debo decirlo, por 2 razones. Sí es una ley del universo que nosotros obedecemos, pero hay una razón. Primero, si dices una persona no se va a morir dentro de tanto tiempo, no tiene ninguna repercusión positiva ni para él ni para la familia. Entonces no es bueno hablar de eso. Y la otra, solemos decir que está reservado a Dios. Que Dios decide el momento exacto. Pero como vidente lo podemos saber ver, sí. Cuando se murió mi suegro, yo sabía exactamente en qué mes se iba a morir. Yo conozco la fecha de mi propia muerte, es muy curioso. Ahora, no es, yo recuerdo una persona que me llamaron, una señora igual la paciente mía, me llamaron porque su mamá
y la abuela, porque trataba a varias personas. Estaba 97 años, no podía hablar, estaba entubada, todo esto. Y me hablaron porque me dice, oye, tú que eres vidente, queremos saber por qué no se quiere ir. Algún pendiente de tener. Entonces yo fui a su casa porque estaba ya entubada, todo esto. Me conecté con el espíritu de esta señora y me explicó qué pendiente tenía, un poquito como que hicimos con Petra. Dice, ¿sabe qué? Mira, habla de una persona que se llama así, que tiene muchos problemas y dice que necesita el apoyo de ustedes. Y yo le pregunto a la gente, oye, a mí no me hace mal sentido porque los de interés, pero a ustedes les suena. Y me dice, sí, sabemos de qué está hablando. Y luego uno de los hijos me dijo, oye, pero ¿cuándo se va a morir? Yo le contesté igual, mira, sí sé, pero no te lo puedo decir. Pero estaba insistiendo. Y digo, ok, mira, te voy a conectar a ti para que recibas la información. Entonces hizo un proceso energético, hipnótico, si lo quiere ver así, y luego le dije, bueno, ¿qué percibiste? No, pues me aparece el número 2, pero no sé qué significa. No dije, bueno, ok, no dije nada. Y se murió a los 2 días. Entonces me habló a los 2 días, me dice, oye, ya supe por qué era el 2. Dice, pues sí, pero yo no era a mí de decirlo, pero lo conecté para que pudiera percibir la información, pero no la entendió. Y entonces, ¿por qué algunas personas, en este caso como terapeutas, trabajan en ciertas ocasiones las enfermedades que están a punto de morir, terminales, terapeutas? Yo lo trabajo. Pero no afectaría al camino que tienen que tener, porque igual la muerte... Mira, déjame contestar bajo 3 tipos de línea de acción tú preguntas. La primera, tú eres sanador. Si alguien te habla, vas a sanar. Es parte del proceso existencial del propio enfermo. Luego, la segunda línea, si la persona se va a morir, ¿qué es lo que trabajas? Yo suelo trabajar, si cuando yo veo que va a morir, porque ya lo sé, ¿qué es lo que trabaja? Que tenga una muerte feliz, digna, que se muere feliz, que deje de sufrir, que deje sus miedos, que deje su sufrimiento, que deje sus dolores, que deje este proceso, tomar su curso, aceptando el proceso. No se lo digo así, pero vaya, como terapeuta es lo que maneja sus dolores, maneja sus miedos, básicamente estas 2 grandes ejes. A veces nos toca decisiones o momentos difíciles. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando la gente me puede decir cuándo va a morir, suelo contestar que no sé, ¿no? Aún no lo sé. También, se demoró por ejemplo, una semana más y a la semana de fiesta, ¿no? Voy a darle el ejemplo ahorita, inclusive con la misma Petra, que nos conectamos con su abuela, ¿sí? Me dio muchísimo más información de la que yo contesté. Por el público, me dijo cosas muy especiales, y así, que le reprochaba a la mamá todo eso. Pues no lo puedo decir ahorita con todo el mundo, claro. ¿No? Digo, es penoso para ella, pero ya lo platicaré después a lo mejor. Pero también una vez me tocó, hablando de paciente en coma, entonces me llama yo para comunicarme era un joven que había tenido un accidente de coche, y los papás querían desconectarlo. Entonces me dice, oye, ¿nos puede preguntar si quiere desconectar o no? Y el espíritu, cuando me conecto con el joven, estaba enojadísimo con los papás. Y yo, la verdad, no, a veces tenemos que tomar decisiones. No me atreví a decir a los papás todo lo que dijo, porque los papás lo desconectaron y efectivamente se murió. Pero yo, como sanador o como ser humano, le dije, a ver, ¿por qué les doy una información fea a unos padres de un hijo en el momento de su muerte? Para que se les quede como despido. Entonces preferí no decir nada. Digo, a veces nos toca tomar decisiones difíciles. Sí. ¿Por qué? Porque vemos cosas que los demás no ven. Entonces a veces es complicado. O sea, tenemos una enorme responsabilidad
de lo que vemos, lo que oímos, ¿sí? El ejemplo que daba ahorita de Petra, digo, la de estar oyendo por ahí, pero obviamente hay cosas que no puede decir ahí con todos ustedes. Sí, sí. Hey, yo lo dije, se lo dije a esas personas porque los guías espirituales me autorizaron a hacerlo. Sí, si no, no lo hubiera de hecho, hay un protocolo que tú debes conocer. Uno pregunta al espíritu y el espíritu le pregunta, oye, lo que me acabas de decir, ¿se lo puedo decir a la persona? Y es parte del protocolo. Y a veces dice que no. A mí me han tocado espíritu, mire, te doy la información de ti para que le ayude, pero no se lo digas. Entonces, parte también del proceso. Sí, toca respetar ese proceso y hacerlo al pie de la letra, como ellos dicen. Bien. De hecho, platicaba en otra conferencia que, como yo soy sanador y además vidente, que es una característica diferente, la forma que manejo la sanación es diferente. Yo me conecto con mi espíritu se conecta con el tuyo, y el tuyo me dice qué quieres que haga para ti. Entonces, es muy, muy diferente a cuando empecé con la sanación. Cuando empecé a desarrollar la evidencia, tuve acceso a otro tipo de información, muy diferente. Y esas conexiones que tienen ustedes, ¿se lo presienten, lo escuchan, o es que alguien le dice, James, haz esta cosita? O, mira, en el curso que doy explico las diferentes opciones. A veces percibo, a veces sé, a veces oigo, a veces dialogo, a veces hay muchas variables. En el curso que doy yo explico cómo conectarte con la energía y luego cómo extraer información de la energía, sin importar cuál es, de personas, de animales, etc. Y hacemos ejercicio de visión áurica, de tocar la energía, de verla, de percibirla. Hacemos un código de interpretación de la información y ahí cae un poquito lo que acabas de preguntar. En mi caso es muy, muy abierto, se puede dialogar. Te doy otro ejemplo, hablando de un diagnóstico psíquico, médico, por decirlo así, que no soy médico, pero bueno. ¿Yo puedo dialogar con tus órganos? Sí. Y el ejemplo que doy de cómo funciona esta comunicación energética es la siguiente. Vamos a suponer que todos los órganos tienen dos características, memoria propia e inteligencia propia. Si yo te hago la pregunta ahorita, oye, ¿cómo funciona tu hígado? Tú vas a decir, no tengo la menor idea, pero él sí sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿qué sucede? La memoria de un órgano es lo que hace, él sabe lo que hace. Cuando se enferma, es una pérdida de memoria, se le olvida hacer algo, por X razón, por infección, por herida, lo que sea. Cuando él se enferma, vamos a ver la piel, ¿ok? La piel, su memoria es cubrir tu cuerpo. Si te cortas, la memoria y la inteligencia entra en acción. Dice, oh, algo está pasando. Y esta inteligencia empieza a pedir ayuda a la sangre para cauterizar, al sistema inmunológico para desinfectar y así sucesivamente. Y yo a veces, en forma simplificada, digo, yo he tenido la habilidad de entrar en esta comunicación. Yo puedo dialogar con tus órganos para preguntarle cómo están. Sí. Y me contestan. Que es ya aspectos de evidencia. Entonces puede ser un diálogo mental, puede ser un diálogo con palabra, puede ser una percepción, puede ser una sensación, puede ser un saber, o sea, de repente sé, puede ser, por ejemplo, doble ejemplo ahorita con Petra. O sea, la abuela me dice, no, me preocupa mucho este chico, y yo pues, no me dijo quién era, entonces le pregunté, oye, ¿quién es? ¿Es un hijo chiquito? Sí, pues es mi hijo. Pues me dijo esto, ¿te suena? Sí, me suena, efectivamente. Yo no conozco ni al niño ni la abuela, pero es un mensaje que yo no entiendo todo porque no los conozco. Entonces yo le digo a la persona que está frente a mí, en este caso Petra, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo se da la comunicación. Me dijo cosas sobre Petra que no puedo repetir ahí en público. Como que todo encaja también, ¿no? O sea, como que claro. Todo va directo. Sí. Pues. Me dijo cosas muy íntimas entre tu mamá y tú, que no puedo repetir ahorita. Nada más te dije el eje, que es lo que te reprochaba, y tú sabes de qué está hablando. Pero
No lo voy a decir yo porque no es correcto, y menos de público. Cuando estoy con paciente frente a frente, que ahí sí puedo dar detalles, pero no en el contexto de, como ahorita, una plática. Si lo hace aquí en público ahora, capaz que la Petra esté llorando. Pobre Petra. Le vamos a sacar sus trapos sucios. Tengo una pregunta, por ejemplo, lo que a mí me sucede de yo poder soñar con el espíritu de mis abuelitos y que ellos me digan las cosas y me adviertan cosas, eso, ¿cómo se llama ese acontecimiento? O uno me dice en palabras y el otro me dice en imágenes. Sí, es videncia. De hecho, la videncia, la palabra es incorrecta, porque hay en el curso y doy toda una serie de vocabulario técnico. La videncia suele referirse a ver la energía. La clara videncia también se refiere a ver la energía. Pero la verdad va mucho más allá de eso. Es conectarse con la energía, en este caso la tuya, la de tu mamá, la de tu hijo, la de tu abuela. Todos estos entraron ahorita en el diálogo energético que hicimos. No importa si están vivos a nivel espiritual o físico. Y cada uno contestó algo. Que yo pues ya los escucho, pero no sé ni de qué están hablando. Pero te lo digo a ti, tú sí sabes de qué están hablando. Que es mi papel de vidente o de intérprete. Y a veces sí, lo que decía James, ¿no? Decía, sabe que a veces nos dan una información y nos piden que no te la demos. O sea, que la usemos nosotros para ayudar, sin decírtela. Sí, también sucede. Pero en tu caso es una conexión. Y lo que preguntaba, que es, oye, pero ¿cómo lo ve? Platica, lo ves, todo. Se manifiesta, como lo acabas de decir, de muchas formas. De repente sabes, de repente entiendes, de repente oyes, de repente ves. O sea, ahorita, por ejemplo, cuando te abrazó, pues la estaba viendo. Pero igualmente quiere decir también que Petra tiene aptitudes para conectarse y abrirse y ver toda esta clase de fenómenos y percibirlos completamente. Todos tenemos habilidad de evidencia y sanación, todo el mundo. Sí, sí. Lo que pasa es que no lo sabemos. La mayoría de la gente que toma el curso que yo doy son gente que son vidente, pero como no lo controlan, no forzosamente es agradable. O sea, no lo saben utilizar, no lo saben controlar, pero de repente les llega información. Entonces yo doy un protocolo de seguridad, de qué hacer y qué no hacer, y les enseño cómo tomar el control. Mi curso se llama Desarrollo de la Intuición y la Evidencia, porque todo el mundo está de acuerdo que tenemos intuición, pero nadie sabe lo que es. Es de información que nos llega, que no sabemos ni de dónde ni cómo. Entonces, tomar el control de esto es muy apasionante y interesante. Pero, y todo el mundo lo tenemos, todos. Yo suelo definir que hay 3 tipos de actitudes con la evidencia. 1, los que les tienen miedo. 2, los que no creen. Y 3, la gente como yo que lo desarrollamos. Pero todos lo tenemos, todos. Pero cosa curiosa, los más miedosos son los que más ven. A veces sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, los que más toman mi curso son los que le tienen miedo de lo que perciben. Sí, es así, paradójicamente es así. Pero cuando con una buena guía y orientación en el despertar de esos dones, de verdad que despiertan grandes cosas y se convierten incluso en curadores y sanadores, incluso guías de la humanidad. La primera ley del universo en cuanto a la sanación o la evidencia es utilizar únicamente para un bien mayor. O sea, si adquiero una responsabilidad de lo que haces con estas habilidades. Ni siquiera le llamaría dones, porque mucha gente me dice, usted tiene el don, no te preocupes, tú también. Pero, por ejemplo, cuando le pregunté a Petra, oye, ¿estás sintiendo ahorita lo que te está haciendo? Mucha gente me dice que sí la siente físicamente. Pero a ver, soy prudente porque hay gente que también se espanta. Yo le estaba viendo como le estaba abrazando. Ese es el gran problema, porque hay gente que, bueno, en estos temas igual cualquiera que lo ve dice, no, están locos estas personas, no. Mira, ahorita que dices esto, Oscar,
Cuando yo empecé a manejar la evidencia para el duelo, al principio le dije, la gente se va a espantar. Y no, resulta que, siempre pregunto, soy muy prudente, le digo, mire, si quieren nos podemos comunicar, y hay gente muy religiosa que dice, no, eso no se puede, no se debe. Y hay otro que me dice que sí, pero al principio creía que se iban a espantar, y curiosamente no, provoca una especie de paz. Inclusive si le preguntas a Petro ahorita cómo se siente, muy probablemente se siente muy relajada, muy tranquila. Esta conexión con seres espirituales, sobre todo seres queridos, suele ser muy agradable. Es un duelo, es un manejo del duelo a nivel evidencia muy fuera de lo común, muy interesante. Yo creo que sucede dos cosas. Uno, altera la visión y las ideas de la muerte, juicio, prejuicio de la persona. O sea, de repente, ¿sabes? Espérame, si yo puedo ahorita hablar con él o tú, quiere decir que no está muerto. Entonces, cambia tu noción en sí de la muerte, de tu religión, de tu creencia, todo eso. Y la segunda, esta interacción, en este caso con Petra, para tomar el mismo ejemplo, entre su mamá, su abuelita, ella y yo, unión de estos cuatro espíritus es muy poderoso, procura mucha paz, hablando del duelo. Muy probablemente, inclusive, se va a generar un fenómeno, va a soñar hoy muchísimo con su abuelita. ¿Por qué? Porque quedó abierto el canal, o más, claro, más preciso la interacción. Sí, eso es lo que pasa con la gente que es curiosa igual, y cuando uno le dice que es terapeuta que maneja ciertos métodos, y empiezan a aparecer preguntas, y no paran. Y después dicen, dame un par de minutos, vengo al tiro, y vuelven a preguntarte más cosas. No sé si vieron, pero había también un fenómeno curioso. Yo le contestaba, y la abuelita me contestaba a mí antes que Petra hubiera formulado la pregunta. La abuelita era evidente. Porque la noción del tiempo no existe. Yo podía ver el futuro de una pregunta tuya que aún no preguntabas, y tu abuelita también. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. Mucha gente luego lo suelo explicar como lo hice contigo. Oye, si te contesta antes de que pregunto, no te preocupes, es normal. ¿Por qué? Porque el tiempo humano y espiritual no es el mismo. El tiempo no existe a nivel espiritual. La verdad, me he sorprendido, pero sí ha sido muy agradable tener una conexión con mi abuelita. O sea, claro, así, estando despierta, ¿no? Estando despierta, estando aquí en todo mi consciente. Entonces, wow, yo estoy muy feliz. Mira, algo benéfico para ti de ahorita en adelante. Ya se abrió un canal de comunicación más fuerte, más precisa, muy probablemente a través de tu sueño, pero también te puede llegar de día, de repente, pum, sientes una respuesta o X información. Esto es lo que te va a suceder. Súper. ¿Por qué? Porque al abrir esta conexión en forma más precisa, es como si abrieras una puerta y la dejas abierta. Es lo que va a suceder. Muy bien, chicos, ya hora del tequila nocturno. Bueno, yo hace rato estoy esperando. Yo hace rato estoy esperando los minutos que me digan, nos quedan 5 minutos y no pasa nada. ¿Sabes qué decía? Que aumentaste minutos y que ya puedes estar todas las horas que quieras acá. Algo así de... No, dice que nos queda ahora, aquí en Chile son las 12:23, podemos estar hasta las 6 de la mañana si quieren. No, aquí es más temprano, pero aún así ya hay que... No, mira, son temas apasionantes, inclusive para mí. O sea, podemos platicar toda la noche, pero vamos a dejar, nos desviamos un poquito otra vez del tema principal del duelo y la relación espiritual y humana, pero son temas apasionantes, son temas, entramos en otros rubros, en otros campos del conocimiento.
Muy bien, pues nos vamos a despedir para que yo Sí, se pueda ir a eso. dormir. Sí, eso pensaba yo. A la hora que publicamos el video, allí pueden hacer preguntas y con mucho Sí. gusto, los que lo ven, contestaré los chats donde esté publicado donde publiquemos este video. Lo vamos a publicar en Hipnoterapeutas Sin Frontera. Y también en mi programa también. En Sanación desde Y en mi canal de YouTube y en mi Facebook por todos lados. por todo lado va a estar publicado. Si hay preguntas que les llega a ustedes, mándame la pregunta y con mucho gusto le contestamos. Yo lo voy a publicar en mi canal inactivo, donde no publico nada. Tú mándanos la grabación y lo voy a editar un poquito para poner título y cortar los tiempos muertos y ya lo subiremos por todos lados. Sí, obvio. Ya, muy bien, pues muy buenas noches, que pasen un feliz fin de semana. Gracias, igualmente, Pascal. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos. Chao, buenas noches. Estamos en el espacio de esta noche. Chao. Oscar, es bueno que nos tengas en cuenta y nos informes antes de que vayan a salir para prepararnos y participar. Mira, la verdad, hoy fue un poco improvisado. Sí, mira, estos temas sí improvisados son mejores que programados. Sí. Son charlas nomás y hay que ir. Mire, para hacer los cursos, podemos hacer programación en todo y ya vendemos cursos, pero aquí somos charlas y sacamos ideas, aprendemos. Afortunadamente hay mucha información en mi cabeza. Podemos hablar de muchos temas. Yo todavía no le he comentado a Pascal, pero yo también tengo mi canal de YouTube donde cada semana hacemos un conversatorio, temas diferentes. Okay. Entonces, ahí tengo público en mis grupos, por ejemplo, tengo 2 grupos. Yo le puse de título al programa, acompañado de todos mis compañeros, Sanación desde el corazón y el alma. Así le puse de título al programa. Ok, muy bien. Ya. Descansen. Buenas noches. Voy a acompañar a mi Chernobyl en este momento, así que los dejo. Oye, estoy conversando, todavía no te vas. Chao, los vamos a comerciales. Para todos. Hasta luego, James. Okay. Bueno, mi testimonio acerca de la experiencia que he tenido con Pascal Margarita, acerca de su conocimiento de la evidencia, de su conexión con seres espirituales que ya partieron de este mundo, o también él se puede conectar con el espíritu de personas vivas también. Me ha parecido una experiencia única, muy diferente, y le agradezco un montón. Ha sido bien asertivo también. Le agradezco un montón por conectarme con mi abuelita, a la que siento bastante cerca. Bueno, mi madre, le digo yo, para mí es mi madre y bueno, la amo un montón, la quiero y la extraño, pero la siento más conectada conmigo después de esa linda experiencia. Y bueno, muchísimas gracias. Me he sentido que me ha traído un muy importante mensaje para mi vida. Te agradezco mucho y se los recomiendo. Pascal Margarita tiene un súper conocimiento y también este gran desarrollo también de la evidencia. Muchísimas gracias.